Muy buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo con las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación en este viernes 21 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La reforma judicial no ha frenado las inversiones en México, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. Reconocen sentencias que durante 2025 protegieron derechos de migrantes o sujetos de protección internacional. Avanza la Cámara de Diputados el ordenamiento de la Corte en materia de consulta a pueblos y comunidades indígenas. El Poder Judicial enfrenta el compromiso de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva intercultural. De la lista de asuntos que analizaría y resolvería la nueva Suprema Corte de Justicia la próxima semana destacan una acción contra disposiciones de la ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Revisaría si la norma que faculta al Consejo de Pueblos y Comunidades para que genere proyectos que tiendan a revitalizar las lenguas náhuatl, yumú y las que considere pertinentes al excluir a otras lenguas, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Hay un amparo por el que determinaría si artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General contra el Secuestro que prohíben otorgar el beneficio de la libertad condicionada a las personas sentenciadas por este delito en cualquiera de sus modalidades, vulnera los derechos a la reinserción social, igualdad y no discriminación. El próximo 22 de noviembre se realizará en Janitzio, una de las islas del lago de Pátzcuaro, Michoacán, el encuentro Pluriversos de la Justicia, tejiendo el cuarto orden de gobierno en Michoacán. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte participará en el diálogo con personas juzgadoras y autoridades comunales. En este evento se analizará cómo Michoacán se ha consolidado como la primera y única entidad federativa del país en reconocer legalmente un cuarto orden de gobierno, además del federal, estatal y municipal que busca fortalecer la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas. Este reconocimiento es resultado de un largo proceso de lucha por los derechos de los pueblos originarios. Ahora nos enlazamos a la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025 que encabeza el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Mi compañero Óscar González tiene los detalles. Adelante, Óscar. Así es, en la sede alterna de Revolución, muchas gracias y muy buenas tardes para todos, donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Sentencias 2025, acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional. Aquí, en representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales y encargado de despacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Fajardo Ortiz, afirmó que en un contexto desafiante de movilidad humana, las sentencias no solo representan la aplicación técnica del derecho, sino un compromiso ético con la dignidad, además de que el asilo es un derecho humano y que, o del que, se debe evitar su criminalización. Veamos cómo lo dijo. Sentencias que obligan a considerar a la persona migrante como sujeto de derechos y no como un expediente administrativo. Las familias, en todas sus formas, constituyen un núcleo básico de apoyo emocional y material para quienes se desplazan. La jurisprudencia que reconoce el derecho de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional para permanecer con sus seres queridos tiene un impacto directo en la vida de miles de personas y hoy también se les reconoce. En el acto, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habló del creciente número de personas migrantes en el mundo y del desafío que esta realidad representa. Veamos. 117 millones de personas en el mundo hoy desplazadas por la violencia, casi como si fuera todo México que se ha desplazado contra su voluntad. Creo que nos hace reflexionar de cómo
el mundo, por lo menos en este sentido, no está yendo en la buena dirección, está yendo en contravía con lo que debería ser el desarrollo, con lo que debe ser el acceso a derechos, primero entre todos en no tener que desplazarse contra su propia voluntad. Añadieron que el Premio Sentencias 2025, además de ser un reconocimiento y un homenaje, pues representa toda una agenda de trabajo para construir nuevas rutas hacia una justicia para todos. Por ahora el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti, Oscar. Muy buenas tardes. Y en más temas, ante la decisión del juez primero de distrito en Quintana Roo, que permitió reanudar las obras de una casa de descanso de la Sedena en Bacalar, la Defensoría Pública Federal informó que presentará un recurso de revisión para defender el interés legítimo y el derecho a un medio ambiente sano para niñas y niños. El juzgador levantó la suspensión decretada anteriormente con base en la reciente reforma a la Ley de Amparo que modifica la figura del interés legítimo. Consideró que las y los niños de la comunidad, quienes reclamaban la protección de su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos socioculturales, no se veían afectados directamente por la obra, ni existían afectaciones a la laguna de 7 Colores, donde se construye el inmueble, ya que las obras no estaban dentro del agua. La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo relacionado con una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte sobre la falta de consulta a comunidades indígenas y afromexicanas. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el acuerdo referente a la acción de inconstitucionalidad 46/2016, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para subsanar la falta de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con relación al Código Militar de Procedimientos Penales. Para dar cumplimiento a este requerimiento, se trabajó en una ruta inicial junto con la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, después de sostener diversas reuniones con representantes del máximo tribunal y con el área jurídica de la Cámara Baja. Legisladores consideraron que el derecho a la consulta se traduce en un derecho colectivo, puesto que pertenece al pueblo indígena en su conjunto, el cual tiene como propósito garantizar la participación de éste en la toma de aquellas decisiones susceptibles de afectarlo. Para Plural TV, Jesús Daza. Y en el ciclo de conferencias sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial, se abordó la labor del Poder Judicial en el contexto de un país pluricultural. Durante el ciclo de conferencias sobre inclusión, derechos humanos y gestión judicial, el magistrado Benjamín Rubio Chávez promovió una visión más incluyente, respetuosa y cercana a las realidades socioculturales de los pueblos y comunidades del país. Representan la lucha diaria de muchas personas y son la voz de muchas personas que por tiempos y tiempos no han sido escuchadas. Ojalá desde el órgano de administración de justicia, ojalá si nos lo permiten desde la Defensoría Pública, podamos armar un camino donde podamos ayudarlos. El secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Hernández Hernández, en su intervención donde abordó el tema el Poder Judicial de la Federación en el contexto de un país pluricultural, destacó la relevancia de analizar el papel de la Judicatura Federal en un México integrado por múltiples identidades culturales. Tenemos 19.41% de población que nos autoadscribimos indígenas en todo el país, es decir, en todos los 32 circuitos judiciales federales. El Poder Judicial enfrenta el compromiso de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de fortalecer las garantías que protegen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, apuntó. También afirmó que el Poder Judicial debe asumir una responsabilidad permanente con las comunidades del país y con la construcción de una justicia que reconozca su diversidad. Una de las facultades y derechos que tienen las personas, comunidades y pueblos indígenas es promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Con imágenes de Iván Aguilar y Jacob Ocampo, para Plural TV, Rosy García.
15 horas con 10 minutos, vamos a una pausa y continuamos. Enseguida, el Tribunal Electoral cumplió con su deber de respetar la voluntad ciudadana en las elecciones. Continuamos con las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia de esta mañana que la reforma judicial no ha frenado las inversiones en México y en ese sentido dijo que la elección de las personas juzgadoras por parte del pueblo no ha tenido un efecto negativo para el país. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a consolidar el nuevo Poder Judicial en México, que deje atrás los privilegios y la corrupción para convertirse en una institución al servicio de todas y todos. Consideró que antes de la elección judicial, el Poder Judicial daba privilegios a unos cuantos, pero el Poder Judicial debe ser para todos y lo que se debe hacer es cumplir con las leyes. Recordó que en su momento el expresidente Ernesto Zedillo modificó la conformación de la Corte en su beneficio, situación totalmente contraria a lo que ocurre en la actualidad, aunque advirtió que las personas juzgadoras electas por voto popular tienen que demostrar día con día su solidez y su entrega con el pueblo de México. El Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados, tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo poder judicial en el país. La Sala Regional Monterrey revocó un acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Guanajuato con el que se declaró incompetente para conocer de una demanda contra la designación de personas delegadas y subdelegadas de diversas comunidades del municipio de Dolores Hidalgo, al considerar que no es un acto de naturaleza electoral. Consideró que la controversia sí es tutelable en la materia jurisdiccional electoral para verificar posibles afectaciones a comunidades indígenas. Porque se considera que la autoridad responsable no tomó en cuenta que si bien la designación de esos cargos es una facultad de naturaleza administrativa, en el caso de demarcaciones territoriales donde se encuentran asentados pueblos y comunidades indígenas, el artículo 125 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios de dicha entidad prevé que las autoridades auxiliares se elegirán por usos, costumbres y prácticas tradicionales, supuesto en el que los ayuntamientos no podrán realizar designación alguna. La Sala Regional Jalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Yucatán, con la que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local, que declaró improcedente la solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral para certificar pruebas para acreditar violencia política de género dentro de un procedimiento especial sancionador. Lo anterior porque fue incorrecto determinar que solo los partidos políticos, candidaturas y el Consejo General del Instituto Local pueden solicitar la intervención de esta instancia, ya que su finalidad es dar fe de diversos actos y hechos, no únicamente los vinculados al proceso electoral. Contrario a lo expuesto por el Tribunal Local, los supuestos previstos en la norma no son limitativos, pues tal restricción sería contraria al objeto del propio ordenamiento, el cual señala que la finalidad de la oficialía electoral es dar fe de diversos actos y hechos, y no únicamente los vinculados al proceso electoral. Es indispensable identificar las causas por las que las mujeres renuncian a los cargos de elección popular, planteó el magistrado presidente del Tribunal Electoral en la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del INE. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Batis García, consideró que la perspectiva de género es una obligación judicial que implica nuevas consideraciones. Durante la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, del INE, indicó que se deben identificar las relaciones de poder entre las víctimas y los victimarios, emprender medidas de protección eficaces y oportunas y garantizar la continuidad de las mujeres en su cargo tras ser electas. Por ello,
Son indispensables estudios e instrumentos en los que se identifican y atiendan las causas por las que las mujeres renuncian a esos cargos. ¿Por qué compitieron también? ¿Por qué? Porque fueron electas y no tienen por qué tener una renuncia expresa sobre la mesa. Es por eso que es importante que demos una atención integral a las víctimas de violencia política con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, con una perspectiva interseccional y también con un enfoque diferencial. Reafirmó el compromiso institucional de defender la paridad como un principio constitucional irrenunciable. Responder oportunamente con medidas jurídicas que tengan efectos reales en la participación política de las mujeres. Impulsar criterios que reconozcan contextos diferenciados que consideren circunstancias de riesgo, origen étnico, nivel socioeconómico e identidad sexual, entre otros. Enriquecer los estándares jurisdiccionales con evidencia comprobada por el observatorio y avanzar a una justicia electoral más clara, cercana y útil que expanda la paridad a todos los ámbitos del poder público. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. El Tribunal Electoral cumplió con su deber de garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas el 2 de junio de 2024 se respetara y tradujera en el número de curules correspondientes a cada partido político, de acuerdo con lo establecido puntualmente por la Constitución y los precedentes seguidos por más de una década. Así lo aseguró el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, como parte de la nueva publicación del Tribunal Electoral entre la Constitución y campaña mediática, asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia Subreg 3505-2024. El objetivo de la obra es mejorar la comprensión pública de esta sentencia. Examina la normativa constitucional y legal vigente para la integración de la Cámara de Diputaciones y ofrece un análisis exhaustivo y claro de los antecedentes históricos y jurídicos de la asignación de espacios plurinominales. Asimismo, detalla la aplicación de la fórmula con base en los límites de sobrerepresentación aplicables a los partidos y no a las coaliciones, en congruencia con el sistema de representación mixto vigente. Puede consultarla de manera gratuita en el sitio web del Tribunal Electoral y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. El doctor Eduardo Ferrer MacGregor, ex juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impartió la conferencia magistral Justicia Climática, Nuevos Desafíos para la Judicatura en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en el marco de su 201 aniversario. El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán emitió sentencias con las cuales impuso sanciones a 3 personas servidoras públicas, tras acreditar diversas irregularidades en el desempeño de sus cargos. El Poder Judicial de Durango llevó a cabo una charla en la Unidad de Control de Juicios Orales dirigida a reflexionar sobre las nuevas masculinidades y su importancia en la construcción de relaciones, basadas en el respeto, la igualdad y el bienestar común. El Poder Judicial de Querétaro inscribió a 3 mujeres en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Representan el 2% del total de personas en dicho listado. A su vez, se dio de baja a 3 hombres deudores, quienes cumplieron con sus obligaciones en la materia. Vamos a una nueva pausa y continuamos. Continuamos. Gana mexicana Fátima Bosch concurso Miss Universo. Le informamos que ya está disponible en Spotify y YouTube la nueva entrega del podcast del órgano de administración judicial Te Escuchamos, que en esta ocasión aborda el derecho de acceso a la justicia de las personas mayores. La subdirectora de Asesoría Jurídica Especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública, Jessica Alejandra Nieto Cravioto, explica los retos que enfrentan las personas adultas mayores para acceder a servicios de salud y por qué la asesoría jurídica es clave para proteger sus derechos.
Es importante reconocer que las personas mayores tienen la capacidad jurídica para decidir sobre su propia vida y en ese sentido lo que se pretende a través de las diversas vías es socializar que ellos tienen este derecho a acercarse a la justicia facilitado a través de personas asesoras jurídicas. Y este lunes comienza la venta de árboles de Navidad en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Estado de México, con precios que van desde los 1,300 pesos hasta el 13 de diciembre. El público en general podrá adquirir ejemplares de entre 6 y 8 años que crecieron en el bosque templado del ejido Agua Bendita en Amenalco de Becerra. El horario de atención es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los visitantes podrán conocer el trabajo académico, científico y comunitario tras el cultivo responsable de ejemplares que, una vez terminada la temporada, pueden reincorporarse al entorno sin dejar residuos de larga duración que afecten el medio ambiente. Y el Congreso del Estado de México declaró Patrimonio Cultural Inmaterial la elaboración artesanal de la piñata en el municipio de Acolman. El Congreso del Estado de México declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial la elaboración artesanal de piñatas en el municipio de Acolman. Esto incluye los saberes, conocimientos, técnicas, prácticas y tradiciones comunitarias relacionadas con su creación, transmisión y uso festivo. Con esta declaración, se establece de orden público e interés social el fomento, conservación, promoción, patrocinio y salvaguarda de esta tradición, así como la designación del 16 de diciembre de cada año como el Día de la Piñata Acolmense. Así, se garantiza la preservación, promoción y valoración de esta tradición entre las nuevas generaciones. Se protege un legado cultural, se impulsa la economía local, se fomenta el turismo cultural y se refuerza la transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales en un contexto moderno, asegurando la continuidad de esta expresión artística y simbólica. Para Plural TV, Jesús Daza. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la mexicana Fátima Bosch, ganadora del certamen Miss Universo 2025, de quien destacó su valentía y coraje al levantar la voz frente a los insultos que vivió durante esta competencia que se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. Durante la etapa de preparación del concurso, el director regional del certamen, Nawat Itzaragrisil, acusó a la mexicana de no cumplir con la difusión de material promocional sobre el país anfitrión y la insultó frente al resto de sus competidoras, tras lo cual abandonó la reunión y denunció públicamente estos actos. La presidenta Sheinbaum consideró que la modelo y especialista en diseño y moda originaria de Tabasco es un ejemplo para todas las mujeres de México. A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y les invito a continuar en la programación de Plural TV. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto.